que tu experiencia incluido. La gente quiere decir que la experiencia define la experiencia. Perdón, que la experiencia define la escritura, pero es al revés. La escritura define la experiencia. Y nosotros decimos eso no solo en un nivel teológico, sino en un nivel práctico. Y aquí es a donde Pedro nos está llevando. Mira lo que dice. La intención de prestar atención es concentrarnos, ser consumidos por esto, porque seamos controlados por esto. Por eso dice, a la cual hacéis bien en prestar atención. Ve lo que está marcando el apóstol Pedro. Debemos de ser consumidos, prestar esa atención tan clara. En el contexto que tenemos aquí nos está hablando de cómo de manera rigurosa debemos enfocarnos en la Escritura. La Escritura define tu experiencia, la Escritura siempre lo hace. La Escritura lo hace de manera práctica. Y la intensidad de esto lo vemos en la siguiente frase. Como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Si estás en una oscuridad y estás en peligro, que viene por implicación al hablar de un lugar oscuro, no quieres simplemente tomar un paso adelante. ¿Por qué? Porque así es como puedes morir. Al contrario, lo que tú haces, buscas fijar tus ojos en la luz, en la lámpara, y quieres que te alumbre para que te pueda determinar tu caminar paso a paso. Esa es la manera en cómo nos enfocamos en la Escritura. Nosotros dependemos de la Escritura. Para nuestra sobrevivencia dependemos de la Escritura para poder vivir. La Escritura define nuestra experiencia y lo hace de manera completa, lo hace de manera suficiente. Ve cuánto y todo lo que tanto nos lleva la Escritura, es completamente suficiente. Mira la última frase, que mira cómo es duradera hasta que el día despunte. ¿Qué día es este? Es el día escatológico, que es el día que está Zacarías, que lo menciona el profeta Zacarías, cuando dice en aquel día, cuando el Señor volverá, cuando los enemigos serán destruidos, cuando todas las promesas serán cumplidas, cuando todas las cosas serán hechas hermosas, bien, en este mundo. Ahí es a donde te lleva la Escritura. Ahí es a donde la Escritura te lleva a casa. La Escritura determina nuestra experiencia, que define nuestro destino. Y no solamente es afuera, es adentro. Mira la frase final. Y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Es increíble lo que estamos viendo aquí. Se trata nuevamente de lo que vimos en el libro de Malaquías, capítulo 4. ¿Dónde está la actividad escatológica de Cristo que Pedro está haciendo referencia a? Y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Este es el momento cuando tenemos la mayor intimidad con nuestro Señor. Porque no solo está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y está dentro de nosotros de una manera mucho más clara, mucho más real que antes. La palabra de Dios nos va a llevar a nuestro hogar, no solamente en las cosas de afuera, sino también en nuestro interior. La palabra de Dios nos va a mostrar, y es más segura que nuestra experiencia. Es lo que determina nuestra experiencia. Algunas personas piensan que la experiencia determina la Biblia. Esto es lo que de verdad significa. La Escritura es el factor determinante de nuestra experiencia de principio a fin. Y lo que esto ilustra es que por supuesto que la Escritura es más segura que nuestra experiencia. Y en una cultura donde pensamos que conocemos lo que sabemos o que somos muy inteligentes, lo que debemos recordarnos es esto. No somos muy inteligentes. ¿Cuál es la analogía de la Escritura? Estamos en un lugar oscuro. Estamos en un lugar oscuro. Creemos estar iluminados, pero nosotros estamos en la oscuridad. No tenemos esperanza. Es exactamente lo que Job 12 dice. Estamos alrededor de la oscuridad, intentando buscarlo. ¿Cómo es que pudimos pensar que nuestra experiencia puede ser agregada a la palabra de Dios? Eso es una locura. Es absurdo. La Biblia es la palabra, la Escritura es la palabra. Y si nosotros nos fijamos en ella,
la Escritura nos ayuda, nos ilumina. Y eso es lo que debemos afirmar, que nuestra experiencia es nada y la palabra de Dios es todo. Es la única manera que podemos sobrevivir. La única manera. La palabra de Dios es más segura que nuestra experiencia. La palabra de Dios también es más segura, en segundo lugar, que nuestras explicaciones. La Escritura es más segura que nuestras explicaciones. Y eso lo vemos en el versículo 20. Con la frase inicial, pero ante todo, eso modifica la palabra. Pon atención del versículo anterior. Este es el factor determinante, el que nos ayuda a poder enmarcar bien y prestar atención a lo correcto, a manejar la palabra de Dios. Porque las personas tienen preguntas con respecto al versículo 20. ¿De qué está hablando esto? ¿Acerca de la interpretación o acerca del origen de la Escritura? Bueno, si tú te pones atención a las palabras, de las palabras que ves ahí, te vas a dar cuenta que está hablando del origen. Está hablando del origen, está hablando de una manera exhaustiva. Noten esto primeramente, que ninguna profecía, ninguna revelación divina, todo lo que afirma, todo lo que está dando a entender, todo lo que está explicando, todas las frases, todo de la Escritura está incluido aquí y incluye su origen. Y se trata de los orígenes. Ve la siguiente frase. Ninguna profecía de la Escritura veas, algo que cómo se produjo. Esos son los orígenes. Cuando ves esta palabra, te das cuenta que se está hablando de la autoría divina, de la autoría humana. Está hablando y se refiere a los orígenes y la interpretación. No, la palabra debería ser traducida como interpretación, porque está hablando de una manera específica, porque esta palabra en algunas versiones del Antiguo Testamento es usado, por ejemplo, en Génesis capítulo 40, cuando está hablando acerca de José y de cómo recibió revelación de Dios y cómo él no usó su propia revelación cuando él comunicó eso a otros. Está hablando de no inyectar una subjetividad humana o alguna interpretación falible del hombre a la comunicación y articulación de la Escritura. Lo que está diciendo es que la falibilidad humana no tiene lugar en los orígenes de la Escritura. Los orígenes de la Escritura, su interpretación es perfecta, no solamente en su contenido, sino también en su origen. Y tú dices, bueno, entiendo que esto se trata del origen de la Escritura, y este es un origen que está descrito de una manera muy, muy específica. Pero ¿por qué el apóstol Pedro describe esto en una manera tan específica? ¿Por qué utiliza la palabra interpretación? ¿Por qué hace esto? Bueno, recuerdo, en el contexto está hablando de la manera en cómo manejamos la palabra de Dios, cómo le prestamos atención. En el contexto, recuerda, está hablando de los falsos maestros. Así que la lógica es simple, lo puedes poner de esta manera. La manera en que la palabra de Dios ha sido, es la manera en que siempre van a ser. La manera en que la palabra de Dios ha sido, así es la manera que siempre será. Si nunca han tenido una interpretación humana, una subjetividad humana, aún en el proceso interpretativo no hay derecho, no tienes ningún motivo por intentar tú interpretarlo de otra manera. La manera en que ha sido establecida, así siempre será. Esto es importante porque a veces las personas quieren agregar, aún en el tiempo de Pedro, su experiencia en la palabra. Y pueden traer argumentos como el siguiente. Bueno, nosotros creemos en la autoridad de la Escritura, pero tenemos que interpretarla. Y entonces cambian el significado, modifican el significado, alteran el significado, transforman. Y sabemos que la gente en el tiempo de Pedro lo hacía porque segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, nos menciona que estaban torciendo la Escritura y el apóstol Pedro dice, no pueden hacer eso, no pueden hacer eso. La manera en que las Escrituras han sido desde su origen son la manera que siempre serán. Y esta táctica no es solamente una estrategia antigua, sino que hacen lo mismo el día de hoy. La gente dice, bueno, sí, claro, yo creo lo que tú crees acerca de la Biblia, pero simplemente es interpretación, y es tu interpretación contra mi interpretación, y ¿quién puede decir que tú estás bien, o yo estoy mal, o tú estás bien, o lo que sea? Mejor todos llevémonos bien, kumbaya.
Y todo lo que ellos están diciendo es que están promoviendo y presumiendo, asumiendo una naturaleza de la Escritura que Pedro contradice claramente. Él está diciendo, no tienes derecho a hacer eso, no tienes derecho a hacer eso. Porque subjetividad y flexibilidad de la Escritura no fue inyectada en la Escritura en su origen. Por así que tú no tienes ningún derecho de hacer esto en el proceso interpretativo. Hay un significado objetivo, un significado objetivo en la Escritura. Tú puedes verlo de esta manera. Dios mostró la intención de revelarse. Hay una razón por qué la palabra es la revelación de Dios, porque Él quiere decirte algo. Y nuestro Dios es un comunicador perfecto. Él dice que sea la luz y fue la luz. Una correspondencia perfecta, una correspondencia perfecta. Dios no está diciendo que haya luz y luego aparecieron unos plátanos. No hay una falta de comunicación con Dios. La manera en que Dios ha organizado esto junto con otros textos, Él hace esto perfectamente, cada palabra. No hay falta de comunicación, hay un significado objetivo. No significa que no exista. Este es el punto y el estándar que tacha completamente la falsa enseñanza. Este está mostrándonos a que prestemos atención a la Escritura. Va a haber momentos donde tú creas que vas a tener tú muchos puntos buenos que tú quieres firmar hasta tu propia Biblia. Pero si tú tuerces la Escritura para llegar ahí, no le has hecho ningún favor a nadie. No tenemos ningún derecho de usar este libro en la manera en que nosotros queremos. Nosotros no tenemos la autoridad, no podemos hacer eso, porque la manera en que la Escritura ha sido escrita, así es la manera en que la Escritura es. Y no hubo humanos que intervinieron en eso y no lo va a haber hasta ahora. La Escritura no es una ilustración para tu agenda. La Escritura no es una ilustración para la manera en que tú puedas traer un punto muy sofisticado. No es la Escritura una razón para que tú puedas jugar y traer ideas tuyas. La Escritura no es eso. No tenemos ningún derecho de hacer eso con la Escritura. Más bien tenemos una hermenéutica de someternos, humillarnos. Uno de los verbos más usados es escucha. Uno de los verbos más escuchados en la Escritura, escucha. Vea cómo vas a llevar a tus hijos. ¿Cómo te aseguras de que tus hijos te están escuchando? Simplemente, pues, sus bocas no están abriéndose. Nosotros debemos dejar de mover nuestra boca, dejar de abrir nuestra boca al momento de llegar a la Escritura. No es tu voz. Tú escucha, Dios habla. Eso es todo. Tenemos una hermenéutica de humillarnos a la Escritura, porque no tenemos ningún derecho de manipular la Escritura. No tiene nada que ver con una interpretación humana en su inicio, interpretación personal, ni aún. Es mejor que nuestras explicaciones, contrario a lo que los falsos mencionaban, que la explicación humana traía ayuda a la Escritura. Pero la Escritura está en una posición de autoridad y juzga todo lo demás. La Escritura es más segura que nuestras explicaciones. Y como la Escritura es más segura que nuestra experiencia y nuestras explicaciones, hay un punto final que es la conclusión de todo, y es que la Escritura es más segura que todo, que todo. Y esto lo vemos en el versículo 21 con la palabra pues. La palabra con la que inicia, es la que muestra la explicación, es la que nos muestra precisamente todo lo que ha estado hablando Pedro. Esto nos ayuda a traer claridad a todo, porque se trata de cómo la Escritura está por encima de todo y cómo Pedro ahora tiene que lidiar con esto, y cómo va a probar esto es para poder definirlo de una manera negativa, lo que la Escritura no es, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Esto es mucho más ancho de lo que hemos estado hablando anteriormente, porque lo que hablábamos anteriormente veíamos cómo esto había sido comunicado, pero esto está hablando de su contenido, de la manera en que fue comunicado. No tuvo nada que ver un acto de voluntad humana en todo esto, sino que puramente divino. Nosotros sabemos esto. Tú dices, esto es obvio. ¿Por qué Pedro dice esto?
Porque en el contexto, Pedro está hablando de cómo las personas están usando su experiencia. Y en el segundo punto vimos cómo las personas pueden torcer, pueden modificar la escritura. Así que tenemos adición, modificación, y ¿cuál es la última cosa que pueden hacer? Quitar cosas. ¿Y cómo puedes quitar cosas? Vas a bajarle la autoridad y dejarlo como una opinión humana. La gente estaba haciendo esto en los tiempos de Pedro, en los tiempos del inicio de la iglesia, y lo hacen aún hoy. La gente lo utilizan aún hoy. Hablan acerca de que esto no tiene validez, de que esto no tiene autoridad. Hablan acerca de todo esto. Ignoran lo que la Escritura dice, en completa contradicción de la perspectiva. Y lo usan con estas palabras. Este es mi ejemplo favorito. Dicen, bueno, no puedes simplemente... No queremos las palabras de Pablo nada más. Lo que nos importa son las palabras de Jesús. Y en ese momento me gustaría hacer una pregunta. ¿Quién envió a Pablo? ¿Quién es quien envió a Pablo? ¿Quién fue quien envió a Pablo? Hechos, capítulo 9, el que iba a ser un portavoz a los gentiles, una respuesta a escuela dominical, fue Jesús. Así que no puedes poner las palabras de Jesús contra las de Pablo. No puedes poner las palabras de Jesús contra las de Pablo, a menos que tú creas que las palabras de Jesús son divinas y que las de Pablo son de hombre. Y en ese momento has caído en la encrucijada de lo que está hablando Pedro en este versículo final. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Pedro está diciendo, no puedes agregar a la Escritura, no puedes modificar la Escritura, no puedes quitarle la Escritura. La Escritura es acerca de todo, es objetiva y no se somete a nada. Y aquí es a donde Pedro nos está llevando, nos está transicionando de una definición negativa a una definición positiva. Considera la autoría de la Escritura, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Esto es increíble. La idea de que hombres sean inspirados, sean movidos, se lleva a Hechos capítulo 27 cuando los vientos estaban llevando a un bote. Eso es una guianza perfecta. Esto es un liderazgo perfecto. Lo que ellos están diciendo exactamente lo que Dios dijo palabra por palabra. Es asombroso, es asombroso. Encima de todo, debe ser notado que la palabra inspirados es la palabra vista en el versículo 21, donde dice también acerca de ser llevados, ser movidos. Versículo 17. Pues esta declaración, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, versículo 18, y nosotros mismos hemos escuchado esta declaración cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Cuál era el énfasis? Que no era hecho por la voluntad de hombres, sino de hecho por la voluntad de Dios. Esto es Apocalipsis una y otra vez. Lo que muestra esto, sin ninguna duda, es que el Dios no solamente controla todo y llevó a esto, sino que es un libro sobrenatural de principio a fin. Cada parte sobrenatural, cada parte divina. Ahora, lo que eso significa, de todos los libros, en todo el mundo, en toda la historia, no hay libro como este. No hay libro como este. Este es el único libro en la historia, de todos los libros que han existido y que van a existir, que tiene esta cualidad. Y porque no es uno de muchos, porque solamente uno se acabó y está por encima. Y no solamente se trata de la autoría, sino accesibilidad. Ve lo que habla, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿No crees que esto está quitando autoridad a la Escritura? No, porque estos hombres fueron guiados, fueron inspirados, fueron movidos por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué enfatiza esto, que fueron hombres quienes hablaron? Porque esto provee y quita
cualquier excusa que los hombres pudieran tener acerca de la Escritura. Cuando los hombres escriben, así como Dios los ha movido de manera perfecta, están usando su lenguaje y su manera de comunicar. No hay un significado más profundo, no hay un simbolismo secreto. Se trata de una comunicación humana. Se trata de que hombres están hablando con reglas gramaticales normales, con vocabulario normal, con figuras de lenguaje, metáforas, símbolos. Todos sabemos que eso existe en la Escritura y nosotros sabemos que esto existe, pero hay reglas cuando esto sucede, como en una conversación normal. No siempre tomamos todo de manera idiomática o como una figura de dicción o de lenguaje, sino que a veces vemos en la Escritura y lo interpretamos de acuerdo a las reglas de la gramática. Por eso es porque hablamos de una hermenéutica gramática histórica. Porque por la definición de Dios, hombres están hablando, y lo que esto nos recuerda es que si tú puedes entender una conversación y si tú puedes hacer tu tarea y entender el lenguaje y de manera clara poder cumplir con tu tarea, si tú entiendes tu tarea puedes entender tu Biblia, y eso importa. Porque a veces la gente dice, llega a este hoyo negro, ¿no? Y dicen, sí, la palabra de Dios es inerrante, pero pues nadie sabe lo que está diciendo. Entonces, como yo no entiendo lo que está diciendo la palabra, pues no me pueden culpar. Bueno, Dios está diciendo que el hombre puede entender porque Dios ha hablado. Y el hombre no tiene excusa. No tiene excusa delante de Dios. No tenemos excusa delante de Dios. Y lo que tenemos aquí es un libro único por su autoría, por su significado, por ser accesible. Y esto lo hace autoritativo. Esa es la conclusión. Ve las palabras finales de este verso. Hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto significa que todo lo que han dicho de principio a fin, cada palabra de manera individual, todo es el mensaje divino de Dios. Y esto trae una autoridad, y esto es porque es la autoridad de Dios y tiene la última palabra. Es la última palabra. Piensa en el carácter de Dios y cómo habla. Génesis 1, Dios habló y fue creado. Proverbios 8, Dios habló y ordena las cosas que fueron, o mandó a hacer las cosas en la creación. ¿Cómo sustenta Dios el mundo? Con la palabra de su poder. Salmo 33, la palabra de Dios triunfa sobre las maquinaciones de los hombres. La palabra de Dios tiene ese poder y la palabra de Dios es encontrada en esta palabra de Dios. Así, ¿qué es lo que hacemos? Predicamos la palabra. Algunas palabras dicen, no, si tú puedes hacer esto, puedes hacer la Biblia más poderosa. ¿La Biblia más poderosa? ¿De qué estás hablando? Esta es la palabra que trajo vida que trajo vida al mundo, que trajo existencia. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Más poderosa la Biblia? Esta tiene todo el poder. Algunas veces las personas dicen, mira, si haces esto y esto, va a ser la escritura más relevante. ¿Más relevante? Esto es todo de Génesis a Apocalipsis, la totalidad de la historia, una realidad. Todo esto que vemos aquí es relevante. En el final, Dios no va a preguntarle a las personas, ¿cómo hiciste la escritura relevante? Ellos van a estar preguntando, Él va a estar preguntando esta pregunta. ¿Fuiste tú relevante a la Biblia? Porque la palabra de Dios nos muestra el plan de Dios y nosotros entramos ahí, no de la otra manera. El hombre habla mucho, pero Dios tiene la palabra final. Si vas a predicar algo, más te vale que prediques la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Tiene autoridad final. Es más segura que todo. Y con esto, Pedro, él ha exaltado, ha establecido la escritura en un lugar correcto. Nos ha mostrado que este libro no necesita nuestra validación, sino que valida todo. ¿Por qué?
porque es más seguro que nuestra experiencia, más seguro que nuestras explicaciones, más seguro que todo. Tú no puedes agregarle, no puedes modificar, no puedes quitarle. Es inalterable y la palabra de Dios que gobierna sobre todo. Así que debemos hacer predicar la palabra. Predicamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin avergonzarnos. Y cuando alguien viene y nos pregunta, pero es que pienso que necesitas un poco de mi experiencia, necesita un poco de cosas que agregar, unas definiciones nuevas que han salido, unas nuevas categorías, le recordamos, la palabra de Dios es más segura que tu experiencia. Predica la palabra. Y lo decimos. Cuando alguien viene y nos dice, bueno, yo no estoy seguro, porque si podemos entender lo que la Biblia dice, ¿cómo sabes si tu interpretación es segura? ¿Cómo sabes si la mía? Bueno, cuando traen esa ambigüedad, les recordamos, la palabra de Dios es más segura que tu explicación. La palabra de Dios nunca tuvo esa subjetividad, así que no tiene de principio a fin. Predica la palabra. Y cuando los escépticos vienen y dicen, yo no creo que la palabra de Dios habla de esto, de esto, de esto, les decimos, la palabra de Dios es la palabra de Dios y tiene autoridad, y tiene la autoridad de Dios, y tiene la palabra final sobre todas las cosas, porque es más segura. Predica la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin avergonzarte. Y que esto sea. Que lo mismo hagamos con nuestras vidas, con nuestras personas, como dice el apóstol Pedro aquí, 2 de Pedro 1:19. Presta atención a esta palabra como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Su palabra nos va a llevar a casa. Su palabra nos va a llevar a su pueblo, a su casa, cuando Dios cumpla todas las cosas a través de nosotros.